totalmente. Con la confianza del club, la confianza de los jugadores, la confianza de cuerpo técnico. Aquí estamos todos en el mismo barco, estamos todos unidos. Confianza en mí mismo tengo toda y sé que vamos a subir. Estoy convencidísimo que vamos a conseguir ascender. Está claro que ahora no pasamos por un buen momento, hemos pasado por momentos mejores, estamos haciendo creo que un gran trabajo en líneas generales y falta finalizarlo, falta acabar con un ascenso que es verdad que este último mes pues puede dar pie a pensar que está lejos, pero para nosotros no, para nosotros ahora mismo está a 3 puntos con bastante más en juego. Y yo creo que con la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, que la plantilla confía en lo que se hace, que tenemos una gran plantilla, que el club nos respalda y que todos juntos vamos a conseguir ascender. Somos dos equipos que en líneas generales, como he dicho antes, la temporada está siendo buena, que estamos ahí peleando por el gran objetivo que tenemos, que es estar el año que viene en Primera División, y que llegamos en este último mes en unas circunstancias parecidas. Entonces, aun jugando fuera de casa, porque hemos demostrado que somos un equipo muy fiable fuera de casa, haciendo grandes encuentros, capaz de ganar en campos muy difíciles, con lo que supondría conseguir ponernos por delante de Las Palmas, y es verdad que a lo mejor es una victoria nuestra, pues también repercutiría mucho en su estado de ánimo, porque bueno, sería un enfrentamiento directo más, perdido, en el que se empezarían a alejar de esos puestos que dan el ascenso directo y al revés, pues nosotros nos tendríamos que encargar de que no nos pasase, que no nos influyese, sobre todo para lo que queda de temporada, sabiendo que aquí quien tire la toalla será el que no consiga el premio. No lo había visto, no estábamos aquí en el despacho y no tengo la noticia de que haya hecho una pintada. Y bueno, pues ahora que lo dices, mira, es algo positivo, en el que yo creo que ese mensaje nos hacemos eco todos. Es bueno saber que todos o la mayoría sabemos que todavía queda tiempo para subir, que tenemos que ir de la mano y que necesitamos de la afición, de toda la gente que formamos el Levante, dentro de las oficinas, la prensa, todos, para un objetivo común que es muy bonito y que estoy convencido que va a ser así, que vamos a subir. Sí, eso es clave, es fundamental. Queda muy poco tiempo y bueno, es importante que la actitud que ha tomado el club tenga una respuesta por parte de todos, porque creo que es el mejor momento para que todo el mundo se sume, para que todo el mundo eche el resto y afrontemos estos últimos encuentros, como lo dije otra vez, como finales, para conseguir subir, y necesitamos del apoyo de nuestra afición, de toda la gente, cuanto más mejor, y estamos convencidos que entre todos, la unión de todos es lo que nos va a hacer estar en Primera División. Sí, un equipo que está clarísimo que su idea es tener mucho balón, llevar el partido a donde ellos quieren a través del juego combinativo, que tiene muy buen juego interior, jugadores capaces de dar unos últimos pases, de filtrar pases por dentro muy peligrosos, con gente rápida por fuera, una idea muy clara de juego que no van a abandonar, y nuestra misión no es quitarles el balón, nuestra misión es ganar el partido. Está claro que un equipo que tiene mucho balón, si conseguimos que lo tenga lo menos posible o no se encuentre cómodo en ese aspecto, pues empezaremos a ganarle el encuentro. Pero no es cuestión de que tengamos unos 60 y 40, no. Es cuestión de que cuando lo tengamos sepamos lo que hacer con él, hacerle daño, y a eso vamos.